Son las 8:43 de la mañana y quiero agradecerle en este último día del año, último noticiero de WQ Noticias, su presencia en este espacio, el doctor Esteban Ron. Él es abogado constitucionalista, experto en derecho también. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Tiene muteado su micrófono. Mil disculpas, mil disculpas. Muy buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Honrado con la misma. No, a usted gracias por poder contar con su criterio esta mañana con temas que quedan pendientes una vez que estamos cerrando este año. Uno de esos, el saber definitivamente qué va a pasar, si vamos a tener, por ejemplo, un presidente candidato o si es que el presidente va a pedir licencia sin sueldo, como ya lo han hecho algunos candidatos, por ejemplo, a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el camino que debería seguir dentro de lo que se enmarca en el aspecto legal el presidente Daniel Noboa? Bueno, Liz, creo que me parece medio complejo a estas alturas del proceso electoral seguir discutiendo sobre si se tiene o no que cumplir la ley. Creo que esa es la premisa inicial, ¿no? El artículo 93 del Código de la Democracia es absolutamente claro. La sentencia interpretativa que citan algunos colegas dentro de las tesis que obviamente esgrimen, respetando siempre su profesionalidad, creo que es insuficiente, ya que esta sentencia de interpretación constitucional del artículo 148 sobre la muerte cruzada de la Constitución tiene más que nada la finalidad interpretativa del cómputo de los periodos electorales cuando existe el llamamiento de la muerte cruzada. Digamos que en ese sentido es insuficiente y se estaría haciendo una interpretación de la interpretación. Pero por otro lado, el artículo 93 creo que es bastante claro. El día de ayer vimos un último diálogo digital, Liz, en el cual se sacaba algunas declaraciones del expresidente Correa que decía que no tiene que pedir licencia sin remuneración y que Uh citaba -huh. algunos ejemplos del derecho comparado, inclusive con el sistema estadounidense versus lo que tenemos ahora. Claro, hay que señalar que efectivamente en su momento el presidente podía o no podía pedir la licencia sin remuneración y de hecho estábamos hablando de vacaciones en su momento, pero la ley cambió. El Código de la Democracia cambia en el 2020 y es por eso que ahora tenemos esa obligatoriedad de norma, ¿sí? Pero además, y con esto cierro esta primera intervención, creo que utilizar esta herramienta, de esta falacia de autoridad, como se dice, que es invocar lo que alguna autoridad hizo, que está mal, pero que al mismo tiempo se le quiere utilizar como un justificante para tomar determinada acción o actitud, viene quedando insuficiente, porque inclusive bajo la configuración y haciendo una integración normativa, digamos que los servidores públicos en general, si es que hacen uso del erario, es decir, de los fondos públicos, no solo caen en el tema de la infracción electoral, sino que podrían tener inclusive repercusiones penales. Recordemos Uh que el -huh. propio COIP determina un catálogo de delitos en contra de la administración pública, peculado uno de ellos, ¿no? Utilización de recursos públicos para otro tipo de finalidades. Entonces, creo que el presidente Noboa tiene más que perder que ganar, ¿sí? En este sentido, si es que no hace uso de la licencia sin remuneración. Porque además de la inestabilidad política que nosotros estamos viviendo, el presidente Noboa viene a ser el candidato a vencer, ¿sí? Uh Ya -huh. dentro de las variables políticas. Daniel Noboa, según las últimas estadísticas, prácticamente pasa a una segunda vuelta con una mayoría. No hablamos de una primera vuelta, pero mal o bien, él viene a ser el candidato a vencer, Liz, y en ese sentido, toda la oposición, y no hablo de la oposición natural, Revolución Ciudadana, sino toda su oposición, es decir, todos los otros candidatos van a estar beligerantes en contra de sus actitudes como candidato. Y lo que a mí me da temor es que se venga un vendaval de infracciones o denuncias por infracciones electorales del Tribunal Contencioso Electoral mismo, que operativamente no tiene la capacidad de frenar esta situación. Creo que esa Uh es -huh. la situación, ya haciendo inclusive eco de algunas voces de colegas que también se dedican a este tipo de análisis. Creo que el presidente tiene más que perder que ganar en este caso si es que no cumple con el artículo 93 del Código de Democracia. Pero para tenerlo claro, doctor, en este caso las sanciones a las que él pudiera exponerse en caso de mantenerse como presidente candidato se darían después de una segunda vuelta electoral, no durante este proceso. Sí, efectivamente, porque el Tribunal Contencioso Electoral, Liz, como te decía, no Uh -huh. tiene pues la capacidad operativa para hacer un juzgamiento inmediato de las infracciones electorales. El Código de la Democracia y el Reglamento de Trámites Contenciosos Electorales establece un tiempo perentorio para el juzgamiento de las infracciones electorales de 30 días en primera instancia y 30 días desde la calificación y 30 días además eliminando cualquier tipo de incidencia, por ejemplo, las excusas o recusaciones de los jueces.
¿sí? Y además, Liz, recordemos que las infracciones en el contencioso electoral tienen doble instancia, es decir, digamos que hay una Ujú, sanción al presidente Loboa, él puede apelar de esta, se suspende los efectos de la sentencia, la apelación tiene que ser juzgada en 10 días más. Si nosotros hablamos de un tiempo estimado, son 60 días, inclusive después de la segunda vuelta ujú, electoral estaríamos hablando de una posible sanción. Ahora, ¿qué configuración tendría esto? Posiblemente una infracción ujú, grave o muy grave. ¿Cuál es la situación de estas infracciones graves o muy graves en el Tribunal Contencioso Electoral? Las dos acarrean multas económicas. Las dos tipologías de infracción acarrean además posibles suspensiones de los derechos de participación política, en este caso del infractor. Y obviamente la posible destitución. Ya conocemos que el presidente de la República no puede bajo ninguna circunstancia ser destituido vía electoral, pero sí podrían suspenderse sus derechos de participación política debido a la gravedad, en este caso, de las infracciones. Lo preocupante acá, Liz, es que de lo que estamos viendo parece que viene un halo de esta decisión del presidente Noboa de no pedir la licencia sin remuneración. Bueno, todavía no lo sabemos, pero hasta el día ujú. de ayer, justamente haciendo una revisión para la entrevista, no todos los asambleístas, como tú señalabas, han pedido la licencia sin remuneración. Me parece que son 80 y pico que han pedido de los casi 95 que van a hacer, pero obviamente el bloque de ADN no ha pedido dicha licencia sin remuneración. Y recordemos, Liz, que va a haber vacancia legislativa, ¿sí? Ujú. Esta vacancia legislativa hace que ningún trámite pueda, en este caso, ser oficializado. Me refiero a estos trámites que podría aprobar o tendría que aprobar la presidenta de la Asamblea cuando se pide una licencia sin remuneración como máxima autoridad administrativa de la Asamblea, Liz. Es que así llega mi siguiente pregunta, porque claro, los que integran la bancada de ADN están a la espera de lo que haga el presidente para ellos actuar en la misma línea, ¿no? Pero eso qué consecuencias también pudiera traer para ellos, considerando que el resto de candidatos a la legislatura pues ya han presentado su pedido de licencia sin sueldo. ¿A qué se Sí, exponen también ellos? la exposición de los asambleístas que no pidan la licencia sin remuneración es Ujú, muchísimo más riesgosa que la del presidente. ¿Sí? ujú, ¿Por qué te digo esto, Liz? Recordemos que el presidente de la República bajo ninguna circunstancia puede ser destituido por la acción electoral, es decir, por una infracción. Digamos que él tendría ese blindaje. ¿Sí? ujú, Ahora, la única forma en la cual el presidente de la República puede ser destituido es a través de un juicio político. Digamos que con este tema de la licencia sin remuneración y por un posible peculado, se corre este riesgo, ¿no? Es un delito contra la administración pública que puede ser causal de un juicio político, pero creo que no hay el tiempo para hacer el juicio político en lo que queda del mandato del presidente Noboa, salvo que se ujú. hacen las intenciones políticas, ¿sí? El juicio de Guillermo Lazo, el juicio político de Guillermo Lazo fue un juicio en tiempo récord y aún así duró más de 70 días. Sí, recordemos que bordeaba los 80 y pico de días. Entonces creo que no hay el tiempo, salvo que hayan otro tipo de voluntades políticas. Mientras que los asambleístas sí pueden ser destituidos. Sí, digamos que ellos no tienen ese escudo de la no destitución vía electoral. Los asambleístas pueden ser también sujetos de juicio político por incumplimiento de funciones. Y digamos que la configuración de incumplimiento de funciones para juicio político es mucho más sencilla. Porque ¿qué estaríamos diciendo? Que el asambleísta no está cumpliendo el artículo 93 del Código de la Democracia, que es una función derivada del ejercicio legislativo. Entonces creo que los asambleístas corren muchísimo más riesgo, en este caso de no pedir licencia sin remuneración, porque podrían ser destituidos vía electoral. ¿Sí? Además que hay una cosa, también podrían ser causales de inicio de juicio político en la Asamblea y finalmente sancionados, Liz, por los procesos de ética en la Asamblea, porque recordemos que la Comisión de Ética, o en este caso, perdón, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional que puede suspender en Ujú. funciones de los asambleístas, como ya se ha dado en otros casos, es por incumplimientos normativos. Pero eso pudiera ya empezar a activarse considerando que ellos tenían un plazo hasta el 27 de diciembre para presentar estas solicitudes ante la presidenta de la Asamblea. El plazo del 27 o 28 de diciembre que se Ujú, tenía dentro de la Asamblea Liz es un estricto plazo administrativo, ¿sí? Es un ujú, estricto plazo administrativo que puso la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, con el fin de organizar su trabajo. Pero digamos que si nosotros nos referimos a materia de la LOSEP, de la Ley Orgánica del Servicio Público, los asambleístas podrían inclusive pedir la licencia sin remuneración, ya que esta se entiende que entra a vigencia de facto sin una aprobación por parte del legislativo y más en un proceso de vacancia legislativa, inclusive un día antes del propio inicio de la campaña. Ellos tranquilamente pueden a través de los sistemas informáticos, me imagino que tiene la Asamblea,
utilizar el ejercicio de la licencia sin remuneración y enviarlo vía electrónica o vía digital, porque esto solo entra directo a conocimiento y se entiende que es aprobado de facto por el cumplimiento de Ujú, la propia norma del 93. Digamos que Viviana Veloz no tiene autoridad administrativa de decir, Liz Valareso, usted ujú. no goza de licencia sin remuneración, Esteban Ron, usted sí. No hay esa capacidad por parte de la presidenta de la Asamblea. Es solo el conocimiento y trámite de lo mismo y el trámite administrativo a pesar de la vacancia legislativa, porque recordemos que la vacancia legislativa no es vacancia administrativa, puede proseguir sin ningún problema y digamos que tendrían inclusive hasta el día previo del inicio de la campaña electoral. Ahora, y todo esto quizás se agudiza la polémica en torno a este tema una vez que la vicepresidenta Verónica Abad le envía un informe al presidente de la República diciéndole que ella no va a regresar a Turquía porque se va a coger a vacaciones y le dice que en todo caso él acepte también el hecho de que ella va a asumir la presidencia mientras él está en campaña y que le pide que ese sea un proceso digno y en paz. Ella tiene vacaciones hasta el 3 de enero y de ahí ¿qué va a pasar? Liz, ahí también hay que hacer ciertas elocuciones, ¿no? Verónica Uh Abad -huh, tampoco es que ha prestado una actitud colaborativa dentro de este proceso de cultura de paz, por lo menos entre lo que sucede con Daniel Noboa y ella, ¿no? Y no quiero justificar a ninguno de los dos, pero lamentablemente es una pelea de carácter personal que fue extrapolada a la administración pública y la utilización, en este caso, de recursos judiciales, no judiciales, electorales y no electorales, para solventar esta situación, cuando tranquilamente esto se podía haber solucionado a través de un diálogo. Verónica Abad, la situación y el estatus de ella es que es nuevamente vicepresidenta de la República. Hay una delegación del presidente Noboa, en este caso, una designación, perdón, del presidente Noboa, en este caso como consejera diplomática, ya uh conocemos, para -huh. Turquía, pero en el decreto ejecutivo LIS 490, en el cual se le designa como consejera, se le estableció un plazo para presentarse hasta el 27 de diciembre de este año y ya conocemos que ya no se presentó. Sin embargo, Liz, hay que hacer una aclaración y en ese sentido la defensa técnica de Verónica Abad ha señalado que aplicando la ley orgánica del servicio público tenía 30 días para presentarse dentro de a la jefatura de esta misión diplomática, lo cual es cierto. Sí, lo cual es cierto. El artículo 123 de la Uh LOCE así determina 30 días hasta como plazo máximo se tiene que presentar. Y además, aquí hay un tema, la Cancillería es la que debe realizar los trámites correspondientes para facilitar el traslado de los servidores y servidoras públicas que se van fuera del país. Hagamos un parangón con lo que sucedió con su designación como embajadora de la paz. -huh. Recordarás que ese decreto ejecutivo que cuando se la designó como embajadora de la paz tuvo el déficit justamente del señalamiento de que la Cancillería debe prestar todas las facilidades para su traslado, ¿sí? Luego se lo corrigió cuando fue designada embajadora plenipotenciaria de Ecuador en Israel y esta vez no se puso esto, pero corresponde justamente a la Cancillería después de esta designación realizar los trámites correspondientes para el traslado. Obviamente ya no es jefa de misión, ¿sí? Ya no tiene todas las facilidades de búsqueda de alojamiento, etcétera, como se tiene cuando es jefa de misión en el caso de una embajaduría. Pero acá digamos que igual tiene que prestarse estas facilidades. Ahora bien, tampoco es que esta teoría que también surgió ayer en el diálogo digital, la Asamblea Nacional tiene que autorizar la licencia sin remuneración obligatoriamente al presidente de la República o a Uh los -huh. asambleístas de que están en periodo en proceso de reelección. No es así, porque el 93 dice deberán hacer uso. Sí, entonces sí debe haber un acto administrativo a través del cual se le notifica a la Asamblea y demás. No es que la Asamblea va a decretar directamente esto. Mientras no exista, en este caso, la manifestación de voluntad del presidente Noboa de solicitar a la Asamblea Nacional o notificar al menos y señalar, hago uso de mi licencia sin remuneración durante el periodo de Uh campaña, -huh. Verónica Abad no puede posesionarse como presidenta de la República, no operará la subrogación vicepresidencial automática mientras no exista esta manifestación de voluntad del presidente Noboa a través de cualquier acto en el cual diría que hace uso de su licencia sin remuneración. ¿Y qué pasa si es que Daniel Noboa decide no hacer uso de esa licencia? Por ende, pues no hay esta comunicación y Verónica Abad decide mantenerse en el país, férrea en su posición de que hay en una campaña electoral y que ella es la que tiene que asumir la presidencia. ¿A qué se expone ella también? El riesgo de ella es complicado, ¿sí? El Uh riesgo de ella -huh, es complicado porque en este caso estaría desacatando una decisión del jefe de Estado, ¿sí? Que constitucionalmente es el que le delega o le designa funciones, ¿sí? No estamos hablando de un desacato judicial, ojo, porque también se ha confundido en el diálogo esta situación. No estamos hablando de un desacato judicial, estamos hablando de una desatención de una obligación administrativa.
¿Qué es lo que podría suscitarse? La propia ley orgánica del servicio público establece un procedimiento a través del cual disciplinariamente se puede sancionar a los servidores que no se presentan a las misiones diplomáticas a las cuales hayan sido designadas, ¿sí? Lo cual, para los servidores de carrera, obviamente recae en una posible destitución, ¿sí? Pero para los servidores políticos o por designación política, le piden una remisión al Ministerio del Trabajo. Entonces, con el Ujú. informe específico de la Dirección de Asuntos Internacionales, no recuerdo el nombre en este momento, Liz, pero es una dirección que se encarga del traslado de servidores hacia el exterior y de la no presentación, obviamente, con los informes respectivos de la embajada. La dirección específica debería enviar este proceso al Ministerio del Trabajo para que el Ministerio del Trabajo, solo ahí, y una vez verificado los incumplimientos de la LOCE, pueda realizar el sumario administrativo, en este caso por incumplimiento de funciones, es decir, regresaría al mismo drama del Ministerio del Trabajo, pero una vez que haya sido declarado incumplimiento de funciones aplicando la Ley Orgánica del Servicio Público. Eso ha quedado claro. No quiero dejar de tratar otro tema con usted y tiene que ver más bien con la función judicial. Este proceso de renovación del Consejo de la Judicatura ha quedado pospuesto porque el plazo para que las distintas funciones del Estado presenten su propuesta eterna, pues vencía justamente entre ayer y hoy, pero se va a ampliar, ¿no? Ya se han ido conociendo algunos de los nombres propuestos. La Asamblea, por ejemplo, lo aprobó su terna el día de ayer. ¿Cómo ve usted hacia dónde se va encaminando esta nueva conformación del Consejo de la Judicatura? Bueno, la nueva conformación del Consejo de la Judicatura ya vemos que nuevamente se está dilatando, sí, se está dilatando. Tenemos, creo que dentro del normal de curso del proceso de selección del nuevo pleno del Consejo de la Judicatura, tenemos problemas objetivos y subjetivos, ¿sí? Vamos con los problemas objetivos, en este caso, las funciones del Estado y a las instituciones que les compete enviar las ternas no las han enviado, el propio Consejo de Participación Ciudadana ha ampliado los términos respectivos para que se ponga en conocimiento de estos, la ampliación. Se han enviado el día de ayer, Liz, las ternas respectivas Ujú. para la comisión, ¿sí? Para la comisión de selección, que eso es un tema diferente, ¿no? El día de ayer la Asamblea Nacional aprobó esta situación, pero son los miembros que formarán parte de la comisión de selección. Y de ahí, dentro de los problemas objetivos, obviamente tenemos una circunstancia extraordinaria. El Pleno de la Judicatura ha venido funcionando con -1 de los Ujú. miembros, ¿sí? Durante algún tiempo, digamos que se puede realizar esto porque es una conformación colegiada, pero tenemos igual un espectro de una circunstancia no definida de la situación del presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Godoy. Y ahí sí te digo que es un tema absolutamente subjetivo por las posibles denuncias que todavía no han sido, en este caso, materializadas o realizadas por parte de la jueza Vera, más la denuncia que él presentó por calumnias en contra de la jueza Vera, más toda la Ujú. circunstancia de las declaraciones en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización y la propia pugna interna que se está suscitando en la Corte Nacional de Justicia porque el presidente de la misma ha querido pues regresar a Mario Godoy a ser parte y miembro de una de las ternas que tiene que proponer esta institución. Entonces, digamos que si nosotros eliminamos todas estas variables subjetivas, es decir, todas las consideraciones personales de los posibles miembros, lo que nos encontramos es con un proceso trabado de, primero, las ternas y en segundo lugar, que no se ha formado la comisión. No te quiero decir, Liz, que al momento de no conformarse la comisión va a ser un tema de incumplimiento de funciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana, porque sí ha enviado las misivas respectivas a las instituciones, pero las instituciones también tienen que Ujú. responder. Y se tiene que dejar de lado, y se tiene que dejar de lado, obviamente, esta situación del consejero suplente que se posesionará en los próximos días. Me refiero a Eduardo Franco Lor dentro del Consejo de Participación Ciudadana, Ujú. ¿sí? Porque creo que en este punto es más importante darle continuidad a la administración pública que estar especulando sobre la conformación de nuevas mayorías, porque recordemos que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana tienen obligaciones constitucionales que cumplir y no dejarnos, te digo ya desde el sentimiento como abogado, acéfalos en la máxima autoridad administrativa de la Administración de Justicia. Ya nos han dejado años de años con ciertas autoridades no nombradas, TCE, CNE, defensorías, etcétera. Pero para el tema de la función judicial y si se quiere reivindicar la situación que nosotros bueno, que se ha venido vejando de la función judicial, creo que es muy importante que ese acueducto al agua, por citar a un jurista administrativista, se vaya configurando para lograr tener esas configuraciones respectivas, Liz.
Ahora, pero quizás también quien ha pedido que se amplíe ese plazo es la Corte Nacional de Justicia. ¿Será que están replanteando la inclusión de Mario Godoy en la terna? Porque hasta hace unos días previos a lo que denunciara la jueza eh, eh, Nubia, se me fue el apellido ahora, Vera, pero bueno, Vera. Vera, Nubia Vera, él era el candidato principal de esa terna. Sí, es esa la situación, Liz. La situación, Ujú, como te decía, lamentablemente nos cae dentro de las variables subjetivas y dentro de las actuaciones de los, perdón, la cacofonía, actores, ¿sí? De la situación, no dentro del proceso que viene a ser el objetivo del cumplimiento de leyes. Entonces, sí, obviamente, Merck Benavides, el presidente de la Corte de Justicia, no se tiene mucho conocimiento porque son actores que no están en el diálogo digital. Tiene una pugna en cuanto a la designación de las ternas, pero recordemos una cosa, Liz, que las ternas, en este caso de los colegiados, y hablemos de la Corte Nacional de Justicia, y en aplicación, para ser exactos y mayor referencia a quienes nos ven y nos escuchan, el artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial, tienen que ser aprobadas en una sesión no jurisdiccional por el Pleno de la Corte, es decir, por todos los ujú, jueces. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia lo que hace es notificar y enviar la terna al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, en esa disfuncionalidad que existe, porque a decir del diálogo digital y de las notas periodísticas, Merck Benavides intentó incluir a Mario Godoy como principal dentro de esta terna y entiendo que hay un conflicto interno. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder? Perdón, mil disculpas. ujú. ¿Qué es lo que tiene que suceder en esta situación? Debe haber un consenso dentro de la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Como te decía, en sesiones no jurisdiccionales y hacer democráticamente dentro de las votaciones de los jueces de todas las salas correspondientes principalizados y votar por las respectivas ternas o candidatos. Hay varios mecanismos internos de selección. Ujú, Sí, tú puedes votar por una terna y digamos, si no tienes consenso en una terna, puedes votar por candidato y con eso vas generando un número de votos. Hay muchas opciones democráticas en los colegiados para lograr este tipo de acuerdos mínimos. Sin embargo, la discusión es esa, ¿no? Antes había un Mario Godoy que estaba como principal en la terna, que gozaba la confianza por lo menos de lo que se conoce del presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero a raíz de la sentencia constitucional dictada por Nubia Vera y las declaraciones ulteriores a la sentencia, obviamente se puso en tela de duda toda esta situación. Y que digamos que no es algo irracional que se haya frenado la disposición de la terna por parte de la Corte Nacional de Justicia cuando existen tremendas, digamos, acusaciones todavía no probadas y que tienen que ser investigadas, ¿sí? Que por lo menos están en el ojo público, porque recordemos que cuando se hacen estos concursos públicos por designación o por ternas, sí hay un componente del escrutinio público, ¿no? Entonces, ujú. en ese sentido, creo que la Corte por lo menos está cuidando. Ahora, ¿qué proyecciones deberíamos tener en torno a una función judicial tan cuestionada en el 2024, donde los ecuatorianos conocimos la permeabilidad del crimen organizado dentro de distintas aristas de esta función judicial, cuando hay todavía un concurso pendiente de renovación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Esa función que está en deuda con el Ecuador. ¿Cuál debería ser su papel en este año? ¿Cómo devolvernos esa confianza? El Consejo de la Judicatura es el órgano Ujú, administrativo, ¿no es cierto? El máximo órgano sí. administrativo de la función judicial, eso lo conocemos, que no puede, digamos que, evaluar la administración de justicia per se en el fondo, es decir, no puede evaluar las sentencias, ¿sí? En eso ya algún momento hubo en el Ecuador y ya los resultados no fueron los adecuados. Estaríamos hablando de falta o de romper la independencia interna de la función judicial, ¿no? Cuando el administrativo se toma el tema jurisdiccional, digamos que no podría darse esa Ujú, evaluación. Sin embargo, yo creo que tenemos que hacer dos proyecciones. En primer lugar, se conoce, gracias a los medios de comunicación, el estado y estatus paupérrimo que tienen algunas judicaturas provinciales. ¿Sí? Mira lo que pasaba en la provincia del Oro, mira lo que pasaba en Sucumbíos, que ni siquiera hay papel, las goteras y demás. Entonces es un estado calamitoso en el cual se encuentra la función judicial, al menos en la prestación del servicio, ¿no? Recordemos que igual estamos hablando de un servicio público, el tema de la administración de justicia y además ujú, gratuita. Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las alternativas, Liz, es, y indefectiblemente y lamentablemente al mismo tiempo, es declarar nuevamente la emergencia para la inversión, ¿sí? Pero la emergencia económica para la inversión, porque otra vez se ha caído absolutamente todo. Pero eso viene de la mano con una estabilidad previa, autocontrolada y contrapesada de los máximos órganos de administrativos, es decir, de un pleno de la judicatura que se dedique a realizar eso y que no esté en el cálculo o la especulación política.
Pues digamos que eso es un tema. Segunda cosa, el retraso de los concursos de jueces con jueces, no solo de la Corte Nacional de Justicia, sino también de las provinciales. En las provinciales también hay, perdóname el coloquialismo, Liz, algunos Ujú, huecos en la designación y con jueces que se vienen principalizando ya años. Entonces, el estado situacional de la deuda, en este caso de los cargos, ni siquiera lo conocemos como abogados, no sabemos dónde efectivamente existen estas posibilidades de trabajo, inclusive en jueces de primera, segunda y Corte Nacional. Entonces, creo que ese estatus tiene que ser por lo menos visibilizado y atendido. Eso en cuanto a lo administrativo. Y de ahí en cuanto a calidad, Liz, yo creo que ya es hora y creo que el país está esperando muchísimo tiempo eso, de que se hagan las evaluaciones disciplinarias y de conocimiento de los jueces. Sí, yo sé que es un proceso complicado, sé que es un proceso durísimo políticamente hablando porque requiere del apoyo prácticamente de todo el aparataje estatal, pero la evaluación de jueces es absolutamente necesaria en este país. No puede ser que jueces que tienen errores de derecho declarados 3, 4, 5, 6 veces, sigan manteniendo su calidad de juez. No puede ser que jueces que hayan sido destituidos vía electoral por hacer mención a un tema, por haber aceptado garantías jurisdiccionales en procesos electorales, sigan en un proceso de discusión. Y a futuro, Liz, es algo que siempre se mantiene en la academia, ¿sí? A la que honrablemente represento, es el examen de habilitación. Yo creo que en este punto el examen de habilitación profesional es algo a lo que indefectiblemente vamos como Ecuador. Sí, vamos como Ecuador para que las personas, en este caso abogados profesionales del derecho, que podamos o querramos ejercer, rindamos este examen de habilitación profesional y que lo mismo sirva para los miembros de ujú. la función judicial. Ha quedado claro, doctor Ron, era necesario conversar con usted sobre estos temas con los que quedan pendientes en el 2024, con los que estamos cerrando este año en este ámbito y que, bueno, tendrán que tener una respuesta en el 2025. De ahí la importancia de este análisis. Así que quiero agradecerle, enviarle un fuerte abrazo y desearle un feliz y bendecido 2025. Muchas gracias, Liz, por cada oportunidad en el 2024 que se me ha dado. Los mejores deseos para usted, su familia y a quienes conforman WQ Radio. Feliz 2025. Amén. Igual para usted, un fuerte abrazo nuevamente y gracias por Abrazo. haber sido parte de este espacio. Son las 9:10 de la mañana. Luis, tú tienes más información. Sí, mi querida Liz, pero antes una muy buena recomendación para nuestros radioescuchas. Telconet Latam te dice, el momento de evolucionar es ahora. Efectivamente, el futuro de los que saben adaptarse a los cambios. Por eso, Telconet Latam te brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Visítalos en www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es. Ya lo sabes, el momento de evolucionar es ahora. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más.